Muy buenas, soy Álvaro Conejo. Voy a realizar una serie de vídeos sobre una introducción elemental al análisis de circuitos eléctricos. Estos vídeos se hacen con el objetivo de que sirvan de material de apoyo al estudio para el curso de tercero de la ESO, en concreto para la asignatura de Tecnología y Digitalización. Este es el primer vídeo en el cual voy a dar una definición de circuito y cuál es la clasificación de los elementos que nos encontramos en los circuitos. Pues partiendo de una definición de circuito, consideraremos que un circuito es una interconexión de elementos que llamaremos eléctricos o electrónicos que se interconectan entre sí formando un camino cerrado por el cual pasa una corriente eléctrica, es decir, una energía eléctrica. Una energía eléctrica es una energía asociada al movimiento de las cargas eléctricas, de los electrones. Muy bien, pues estos elementos que se interconectan entre sí y que forman los circuitos, los clasificaremos en estos cuatro grupos: generadores, receptores, elementos de control y conductores. Los generadores son los dispositivos que generan, que producen esa energía eléctrica. Porque todos los circuitos lo que hacen es canalizar esa energía eléctrica para su aprovechamiento. Muy bien, pues el generador es el que la aporta, el elemento que la aporta. Estos se clasifican en dos grandes grupos a su vez, atendiendo al tipo de corriente que produce. La corriente eléctrica es una magnitud que explicaré en el siguiente vídeo, con la cual medimos la circulación de cargas eléctricas por el circuito, ¿vale? Nosotros tenemos un circuito, como por ejemplo este de aquí, que es de corriente continua, por el cual están pasando cargas eléctricas a través de él. Pues una forma de medir cuántas cargas pasan en un tiempo determinado es mediante una magnitud que se llama corriente eléctrica o intensidad de corriente. Muy bien, pues los circuitos se clasifican atendiendo el tipo de corriente, en circuitos de corriente continua y de corriente alterna. En los de corriente continua, el sentido y el valor, a no ser que haya la conexión o desconexión de uno de los elementos, no cambia, se mantiene constante. Y el sentido, es decir, el sentido de los electrones, tampoco cambia con el tiempo, siempre van en la misma dirección. En cambio, en los de corriente alterna, no. Hay veces que van en una dirección y hay veces que en otra, ¿vale? Simplemente de esto tenemos que saber esta clasificación. Y también que nosotros solo vamos a trabajar con circuitos de corriente continua en este curso. Muy bien. Ahora me gustaría hablar un poco de qué tipo de generadores nos encontramos en corriente continua y en corriente alterna. Generadores de corriente continua son una pila, una batería, una dínamo y una placa fotovoltaica, por ejemplo. En la pila y la batería lo que se produce es una reacción química que produce una circulación de electrones por el circuito. Por ejemplo, aquí tendríamos una pila donde si cerramos
los polos de la pila, el positivo y el negativo, con un circuito, va a producir una circulación de corriente. Todo generador tiene dos polos, en estos casos, un positivo y un negativo. Muy bien. Y se produce una conversión de una energía potencial química, una reacción química, a una energía eléctrica. ¿Qué más tipos de generadores hay? La dínamo, que es un generador que transforma una energía mecánica, una energía asociada a un movimiento rotativo, en energía eléctrica también, es decir, en el flujo o en el movimiento de electrones a través de un circuito. Y luego la energía fotovoltaica, que todos sabemos que y habremos visto muchas placas por viviendas, por negocios, naves industriales, justo en los tejados, que lo que hacen es que reciben la radiación del sol, es decir, una energía en forma de radiación lumínica, y la transforman en una energía eléctrica. Pues ese tipo de generador produce una corriente continua también. Y en corriente alterna tenemos el alternador, que es un generador muy parecido a la dínamo, muy similar, transforma energía mecánica que puede provenir de una corriente de agua que cae de un pantano y que mueve una turbina y se acopla al alternador, o una corriente de vapor, de agua que mueve una turbina, o por ejemplo una corriente de aire que mueve un aerogenerador, los molinos de viento que nos encontramos en zonas donde hay mucho aire, ¿no? Pues eso, este tipo de energía, bueno, este tipo de generador, el alternador, produce la corriente alterna. Y aquí nos quedamos, con esta clasificación. Después, los otros tipos de elementos que nos encontramos en los circuitos, los receptores. Los receptores son dispositivos que reciben esa energía eléctrica, ese flujo, esa corriente de electrones pasando, y la transforman en otro tipo de energía más útil, como puede ser una lámpara que transforma la energía eléctrica en energía lumínica y que usamos para iluminar una habitación o una determinada zona. Un motor, por ejemplo, también es otro tipo de receptor que recibe la energía eléctrica y produce un movimiento. Y ese motor lo acoplamos a una puerta de un garaje, por ejemplo, y va a producir su apertura. Hay muchísimos ejemplos y contraejemplos de receptores. Elementos de control son otro tipo de elementos que nos encontramos en los circuitos. Pues estos sirven para controlar, para producir su apertura y su cierre, y nos va a ayudar a controlar los circuitos. Los elementos de control, al menos los que se usan en electrónica, los trabajaremos en el tema siguiente. Y ya intentaré hacer otros vídeos explicativos sobre los dispositivos de control que se utilizan en circuitos electrónicos. Como ejemplo de elemento de control, el más simple que hay es el interruptor. Todos en casa tenemos un interruptor con el cual podemos abrir o cerrar un circuito, cambiando su posición, es decir, pulsándolo y cambiando de posición el interruptor. Cuando está cerrado, el interruptor permite el paso de la corriente eléctrica. Por lo tanto, la lámpara produce luz. En cambio, cuando el interruptor está en la posición abierta, aquí no hay paso de corriente eléctrica. Entonces, la lámpara no se enciende. Y por último, nos toca hablar de los conductores, los cables, que son los que conectan los otros tipos de elementos entre sí.
y tiene una función súper simple, que es la de conducir su electricidad de forma fácil. Por eso mismo, los elementos conductores que se utilizan en circuitos son metales. Porque recordemos que los metales eran materiales que permitían con bastante facilidad el paso de los electrones, ¿no? Por los orbitales de valencia, ¿vale? Pasaban los electrones con mucha facilidad por los metales. Entonces, por eso usamos los metales como elementos conductores para interconectar los distintos tipos de dispositivos que usamos en circuitos: generadores, elementos de control y receptores. Y con esto ya quedaría dicho una introducción a la definición de circuito, su clasificación atendiendo al tipo de corriente y los distintos tipos de elementos que nos encontramos en los circuitos. En la próxima clase hablaré sobre las magnitudes eléctricas.